En su afán por impregnar cada aspecto de la vida alemana con su ideología, los nazis reclutaron intensamente a mujeres y niñas, inculcándoles una devoción total al régimen. Hitler nombró a Gertrude Scholz-Klink como líder de la Liga de Mujeres del Reich. Su misión era simple pero profunda: incrustar los ideales de niños, cocina, iglesia en la mente de todas las mujeres alemanas. Este lema estaba destinado a definir los roles principales de las mujeres en el Tercer Reich: tener hijos racialmente puros alemanes, gestionar los hogares y mantener los valores cristianos protestantes. Desde marzo de 1939, se hizo obligatorio para todas las niñas de 10 años en adelante unirse a la Liga de Muchachas Jóvenes, la división juvenil de las juventudes hitlerianas. A los 14 años, se graduaban en la Liga de Muchachas Alemanas, conocida como el Bund Deutscher Mädel, BDM. El BDM glorificaba las visiones tradicionales de los roles femeninos y empujaba a sus miembros a dedicarse a la familia y al hogar. Sin embargo, también las preparaba para roles más amplios en apoyo de la causa nazi. A medida que se avecinaba la Segunda Guerra Mundial, las exigencias sobre estas mujeres se intensificaron. Hitler, en un discurso en el Reichstag en 1940, instó a todas las mujeres alemanas a apoyar el esfuerzo bélico. Este llamado a las armas se reflejó en el anuario y la propaganda del BDM, llenos de letras conmovedoras, citas motivacionales e imágenes de miembros del BDM sonrientes, que eran los símbolos de la feminidad ideal alemana. Sin embargo, estas jóvenes también fueron preparadas para una participación más directa en las actividades más oscuras del régimen. A medida que avanzaba la guerra, muchas del BDM fueron reclutadas en roles auxiliares, donde apoyaban operaciones militares e incluso participaban en la administración de campos de concentración como Stutthof. La transformación del deber cívico a la complicidad directa en las atrocidades nazis marcó un capítulo horripilante en la historia de la Liga de Muchachas Alemanas. Esta adoctrinación y movilización de las jóvenes alemanas destacan el alcance insidioso del régimen nazi en la misma base de la sociedad alemana, cooptando la inocencia de la juventud para su agenda siniestra. Al final de la guerra, muchas de estas jóvenes se habían involucrado en los crímenes más atroces del régimen, ganándose el sombrío título de las asesinas de tacón alto. A medida que la guerra se intensificaba, la necesidad de mano de obra en roles de combate llevó a un aumento en la demanda de auxiliares femeninas dentro de la infraestructura militar alemana, conocidas como Wehrmacht-Helferinnen o ayudantes militares. Estas mujeres fueron cruciales para mantener los aspectos operativos del ejército, la marina y la fuerza aérea alemanes. Cada división militar desarrolló programas de entrenamiento específicos para los roles que desempeñarían estas mujeres, completos con métodos de manejo distintos y uniformes diseñados para sus tareas. Dos grupos principales de mujeres fueron desplegados en roles de comunicación, un área crítica para el esfuerzo bélico. Sus responsabilidades incluían operar radios, teléfonos y máquinas de teletipo, asegurando una comunicación fluida en los vastos territorios controlados por Alemania. Al final de la guerra, aproximadamente 8.000 mujeres habían servido como ayudantes de comunicación, apoyando las necesidades administrativas del ejército en todas las áreas ocupadas por Alemania en Europa. Además, alrededor de 3.000 mujeres fueron entrenadas específicamente para trabajar en oficinas de las SS como reemplazos de los hombres. Estas ayudantes de las SS manejaban equipos de telecomunicaciones esenciales para la coordinación y ejecución de operaciones militares y logísticas. Sin embargo, la participación de mujeres en la maquinaria bélica nazi tomó un giro más oscuro dentro de los campos de concentración. Aproximadamente 3.500 mujeres sirvieron como guardias o supervisoras dentro del sistema de campos, donde se convirtieron en parte de una jerarquía rígida y compleja. Esta jerarquía abarcaba desde las posiciones más altas, como la supervisora jefe, un rol prestigioso ocupado por solo unas pocas en lugares como el campo de concentración de Ravensbrück, hasta roles como líder de campo, supervisoras mayores y varias posiciones de supervisión hasta el nivel de supervisora arrestada. Estas guardias femeninas, a menudo jóvenes y ambiciosas, ascendían rápidamente en las filas, impulsadas por las carreras estructuradas ofrecidas por las SS.
Sus deberes no se limitaban a roles administrativos o de supervisión. Muchas participaron directamente en las atrocidades cometidas en los campos, incluyendo la exterminación de judíos y otros prisioneros. Las responsabilidades que asumieron incluían supervisar las asignaciones de trabajo forzoso, gestionar las operaciones diarias de los campos y participar en los procesos de selección para las cámaras de gas. La militarización de los roles femeninos durante este periodo fue un aspecto significativo del esfuerzo bélico nazi, reflejando las políticas explotadoras y coercitivas del régimen que se extendieron a todos los rincones de la vida alemana durante la guerra. El oscuro descenso de Ewa Paradis, de la inocencia a la infamia. Ewa Paradis nació en diciembre de 1920 en el seno de una familia protestante alemana en la ciudad polaca de Lemborg, conocida entonces como Lauenburg. Creció en este entorno modesto y asistió a escuelas públicas locales hasta 1935, cuando, siguiendo las expectativas de su época y quizás influenciada por la ideología dominante, dejó la escuela para comenzar a trabajar. No está claro exactamente en qué trabajos se desempeñó Ewa durante finales de la década de 1930, pero se movió entre varias ciudades, incluyendo Wrocław, entonces Breslau, y su ciudad natal. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial y la influencia nazi se intensificó, Ewa sintió una fuerte atracción hacia la visión de Adolf Hitler. En 1944 se unió a la rama local del Bund Deutscher Mädel, Liga de Muchachas Alemanas, donde primero conoció las oportunidades para servir de manera más directa en la causa nazi. Las SS estaban buscando fervientes seguidores jóvenes para supervisar su creciente red de campos de internamiento. Ewa, impulsada ya sea por la ideología o por la perspectiva de un puesto estable, se enlistó. Para agosto de 1944, con solo 23 años, Ewa llegó al campo de Stutthof, asignada a la instalación de entrenamiento SK3 para guardias femeninas. El entrenamiento era riguroso y brutal, enfocándose en gran medida en métodos de control de prisioneros que incluían una variedad de castigos físicos diseñados para imponer una estricta disciplina e infundir miedo. Ewa rápidamente aprendió a usar la violencia como herramienta de control, empleando tácticas como golpear, patear y azotar. En octubre de 1944, fue transferida al subcampo Bromberg Ost de Stutthof, una instalación exclusivamente femenina. Aquí, las prácticas crueles de Ewa alcanzaron nuevos niveles. Testigos en su juicio después de la guerra relataron cómo ella fríamente clasificaba a los nuevos llegados cada mañana, decidiendo quiénes serían aptos para trabajar y quiénes serían enviados directamente a la muerte en las cámaras de gas. Su trato hacia los prisioneros era despiadado y deshumanizante. Se dice que disfrutaba con su sufrimiento, ejemplificado por sus acciones durante el recuento, donde golpeaba a los prisioneros con un palo mientras se reía. Durante los amargos meses de invierno, su crueldad se intensificó aún más. Se la conocía por salpicar con agua fría a prisioneras desnudas, ordenándoles que permanecieran inmóviles. Cualquier movimiento resultaba en una severa golpiza por parte de Paradis, que a menudo dejaba a las mujeres inconscientes. Esta extrema falta de empatía y misericordia le valió rápidamente la reputación de ser una de las guardianas más brutales en Bromberg Ost. Sus superiores, lejos de sentirse horrorizados, estaban impresionados por su eficacia y la consideraban un activo indispensable para el sistema de campos nazis. Sus acciones, aunque monstruosas, estaban alineadas con los objetivos de las SS, lo que llevó a que fuera llamada de regreso al campo principal de Stutthof, donde continuó su brutal supervisión hasta que las operaciones del campo comenzaron a cesar con el final de la guerra. A principios de 1945, a medida que las fuerzas aliadas penetraban más profundamente en los territorios controlados por los alemanes, el papel de Ewa Paradis en Stutthof se volvió cada vez más sombrío. Se le encomendó la horrenda tarea de seleccionar qué prisioneros debían ser enviados directamente a las cámaras de gas. En su máxima eficiencia, el campo podía ejecutar hasta 150 personas por día. Sin embargo, cuando el avance del ejército soviético se hizo innegable, la dinámica operativa en Stutthof cambió drásticamente. Los nazis iniciaron una evacuación a gran escala del campo a finales de enero de 1945.
un intento desesperado por reubicar o eliminar evidencia de sus crímenes de guerra mientras se retiraban. Para entonces, Stutthof albergaba a casi 50.000 prisioneros, predominantemente judíos, que habían soportado sufrimientos inimaginables durante las llamadas marchas de la muerte, que canalizaron a innumerables víctimas a través del sistema de Stutthof. Estas evacuaciones forzadas fueron caóticas y brutales. La mayoría de los prisioneros fueron marchados hacia Lemberg, en el este de Alemania. Sin embargo, a medida que las fuerzas soviéticas se acercaban, las rutas se volvieron inseguras y los nazis redirigieron a los sobrevivientes restantes de regreso a Stutthof. Para finales de abril de 1945, con el campo completamente rodeado por tropas soviéticas, las evacuaciones finales tomaron un carácter desesperado y cruel. Los prisioneros fueron llevados a barcos en el mar, cientos fueron obligados a lanzarse por la borda y fueron disparados, un último acto de barbarie nazi. Durante una de estas evacuaciones finales, Ewa Paradies estuvo involucrada en el traslado de un grupo de prisioneras al subcampo de Lemberg. Los registros históricos indican que, en el caos de esos últimos días, Paradies aprovechó la oportunidad para escapar. Probablemente abordó uno de los últimos barcos rumbo a Hamburgo. Fue allí, en medio de la confusión del final de la guerra y el colapso de la Alemania nazi, donde finalmente fue capturada por las fuerzas soviéticas. Paradies, junto con otros miembros del personal de las SS atrapados durante esos frenéticos últimos días, fue detenida y finalmente llevada a juicio por sus crímenes. En su juicio, las pruebas de sus acciones en Stutthof y durante las evacuaciones fueron abrumadoras. Los sobrevivientes testificaron sobre su crueldad y su participación activa en el genocidio. Inocencia perdida. El descenso de Elisabeth Becker en la oscuridad como la ejecutor más joven de Stutthof. La vida de Elisabeth Becker tomó un giro trágico al convertirse en una de las ejecutoras más jóvenes de las brutales políticas del régimen nazi. Nacida el 20 de julio de 1923 en Neustadt, un pequeño pueblo cerca de Danzig, la vida de Becker estuvo mayormente confinada a la región donde eventualmente encontraría su destino. En 1936, con solo 13 años, se casó y poco después abrazó las ideologías que barrían Alemania, convirtiéndose en miembro activo del partido nazi y del Bund Deutscher Mädel, Liga de Muchachas Alemanas, entre 1938 y 1940. Su temprano entusiasmo por la causa nazi fue en parte alimentado por la integración de su tierra natal en el Tercer Reich, un cambio político que ella acogió. Trabajó en la agricultura hasta 1944, un rol típico para las mujeres en áreas rurales durante ese tiempo. Sin embargo, su vida tomó un giro más oscuro cuando se unió al personal del campo de concentración de Stutthof en septiembre de 1944, ascendiendo rápidamente a la posición de supervisora de las SS en la sección femenina del campo, conocida como SK3. En este rol, Becker fue responsable de una de las tareas más horrendas del campo: seleccionar prisioneros para las cámaras de gas. Sus decisiones contribuyeron directamente a innumerables muertes, marcándola como una participante clave en el genocidio llevado a cabo en Stutthof. Su participación en estas atrocidades fue destacada durante un evento el 5 de mayo de 1945, cuando fue responsable de abandonar una barcaza llena de prisioneros hambrientos en el mar. La barcaza, remolcada al puerto de Klintholm-Havn en Dinamarca, llevaba 370 prisioneros, de los cuales solo 351 sobrevivieron. Este acto de crueldad fue una de las principales razones por las que fue arrestada y juzgada por crímenes contra la humanidad. Documentos con la firma de Becker, que autorizaban decisiones fatales durante estas evacuaciones, fueron pruebas cruciales en su juicio. Estos documentos indicaban que aproximadamente 25.000 de los prisioneros evacuados no sobrevivieron. A medida que la guerra concluía y Becker enfrentaba las consecuencias de sus acciones, apeló por clemencia. Argumentó que sus crímenes, aunque graves, eran menos significativos en comparación con los de los oficiales de mayor rango. El tribunal consideró inicialmente conmutar su sentencia de muerte por una pena de 15 años de prisión, en gran parte porque tenía solo 22 años en ese momento, apenas una adulta según los estándares modernos. A pesar de su petición de clemencia, el presidente polaco, Bolesław Bierut,
rechazó la solicitud de Elizabeth Becker para que su sentencia fuera conmutada. Ella debía enfrentar la ejecución junto con otros miembros condenados del personal de Stutthof. Sin embargo, la logística de la ejecución fue sombría y reflejaba el caos de la justicia posguerra. Eloy Novik, el subdirector de la prisión de Danzig, fue encargado de organizar las ejecuciones. En una demostración de las desesperadas circunstancias, no había cuerdas disponibles para las ejecuciones. En su lugar, los prisioneros se vieron obligados a construir sus propias sogas con fibras vegetales, una tarea que resultó ser escalofriantemente simple en comparación con otros desafíos logísticos. Una dificultad significativa fue encontrar clérigos para brindar apoyo espiritual a los condenados. Todos los ministros protestantes locales se negaron a participar, argumentando que no podían permanecer imparciales. Esto obligó a Novik a buscar a un sacerdote católico que había estado escondido. La policía secreta proporcionó información sobre el paradero de un ministro alemán, llevando a Novik a un ático aislado donde encontraron al sacerdote vestido con su atuendo clerical y sosteniendo una maleta. Este hombre fue llevado a Stutthof para ministrar a los que estaban a punto de ser ejecutados. Las ejecuciones en sí carecieron de cualquier formalidad típicamente asociada con tales procedimientos. No estuvieron presentes verdugos profesionales, como los buscados durante los juicios de Nuremberg. En su lugar, se empleó un método más improvisado y brutal. Los prisioneros fueron atados y cargados en la parte trasera de camiones abiertos, que se posicionaron bajo la horca. Se colocó una simple cuerda alrededor del cuello de cada prisionero y a la señal, los camiones avanzaron, dejando a los condenados colgando. La falta de una caída adecuada significó que no murieron de un rápido quiebre de cuello, sino de una lenta y dolorosa estrangulación. Los testigos informaron que, mientras algunos de los condenados luchaban violentamente contra sus ataduras, otros aceptaron su destino con resignación. La escena macabra no solo fue presenciada por los presentes, sino que también fue documentada por fotógrafos oficiales de la prensa, asegurando que la memoria de las ejecuciones se preservara. Estas imágenes, junto con los testimonios de los presentes, proporcionaron un registro inquietante de la dura realidad enfrentada por los ejecutados. Mad Jenny, la infame transformación de Wanda Barkman de reina de belleza a tirana de Stutthof. Jenny Wanda Barkman, a menudo conocida como el espectro hermoso, fue una de las últimas supervisoras femeninas en unirse a las filas del campo de concentración de Stutthof, llegando en 1944. Nacida el 30 de mayo de 1922 en Hamburgo, Alemania, la vida temprana de Barkman parecía típica, aunque algunas fuentes sugieren que provenía de una familia de bajos ingresos. La mayoría de los relatos coinciden en que su infancia fue relativamente normal. Sin embargo, su vida tomó un giro oscuro con el ascenso al poder del régimen nazi. A la edad de 11 años, Barkman fue testigo del ascenso de Adolf Hitler a la posición de canciller de Alemania, un evento que marcaría su futuro. Para cuando tenía 16 años, ya había experimentado los horrores de la Noche de los Cristales Rotos, durante la cual hogares, negocios y sinagogas judías en toda Alemania, incluyendo Hamburgo, fueron brutalmente atacados. Estos eventos probablemente fueron cruciales en la formación de su visión del mundo y su alineación con la ideología nazi. Barkman era una joven de belleza impactante y se dice que inicialmente tenía sueños de convertirse en modelo de moda. Sin embargo, a medida que la Segunda Guerra Mundial se prolongaba y las oportunidades para una carrera así disminuían, dirigió su atención hacia otros objetivos. En 1944, a la edad de 21 años, solicitó convertirse en supervisora de un campo, una decisión que la llevaría por un camino de infamia. Al llegar a Stutthof, rápidamente se estableció como una de las guardianas más brutales del campo. De las 100.000 personas deportadas a Stutthof durante la guerra, la mitad seguía encarcelada cuando Barkman asumió su papel. Fue una de las solo 3.700 mujeres que sirvieron como guardianas entre los 55.000 miembros del personal que supervisaban los campos de concentración nazis. Pero su reputación pronto la distinguió. Barkman no mostró vacilación alguna en aplicar crueldad. Los relatos de los sobrevivientes pintan una imagen escalofriante de sus acciones. Era conocida por golpear a los prisioneros sin piedad, a veces hasta la muerte.
Su crueldad se extendía a la selección de mujeres e incluso niños para las cámaras de gas, considerándolos demasiado débiles o enfermos para continuar trabajando. Su combinación de apariencia impactante y comportamiento brutal le valió el apodo de Espectro Hermoso, aunque otros se referían a ella simplemente como Mad Jenny, Jenny la Loca, debido a su naturaleza sádica. A medida que el ejército soviético avanzaba y eventualmente liberaba Stutthof en 1945, Barkman logró evadir la captura durante 4 meses, ocultándose en el caos que siguió a la caída del campo. Sin embargo, su tiempo en fuga terminó en mayo de 1945, cuando fue detenida en la estación de trenes de Danzig mientras intentaba escapar en un tren. Durante su interrogatorio, Barkman intentó minimizar su papel en las atrocidades cometidas en Stutthof, afirmando que siempre había tratado bien a los prisioneros judíos e incluso asegurando que había salvado a algunos de la muerte. Sin embargo, el peso de las pruebas en su contra era abrumador. Sobrevivientes de Stutthof se presentaron a testificar, relatando en detalle perturbador las brutalidades que Barkman había infligido como supervisora. A pesar de los intentos de Barkman por defenderse, incluso su propio abogado no pudo ignorar la gravedad de sus acciones. En un desesperado intento por salvarla, argumentó que Barkman padecía una enfermedad mental, sugiriendo que ninguna persona sana podría haber cometido los actos de los que se le acusaba. Esta defensa, sin embargo, hizo poco para influir en el tribunal, que ya estaba convencido de su culpabilidad a través de los testimonios y las pruebas presentadas. Durante su juicio, Barkman mostró una total falta de remordimiento. A menudo se la veía riendo con desdén, sin pedir perdón ni mostrar ningún signo de arrepentimiento por las vidas que había destruido. Esta actitud descarada solo consolidó aún más su reputación como una de las figuras más notorias que surgieron de los campos de concentración nazis. En los días previos a su ejecución, los medios locales en Danzig, ahora Gdańsk, publicaron la fecha y hora exactas, invitando al público a presenciar el evento. El anuncio generó un gran interés y muchas fábricas dieron el día libre a los trabajadores e incluso proporcionaron transporte a quienes deseaban asistir. Temiendo que la multitud tomara la justicia por sus propias manos, la administración de la ciudad aseguró una fuerte presencia policial y militar para mantener el orden. El día de la ejecución se reunió una gran multitud, algunos trepando árboles y tejados para tener una mejor vista de los sombríos acontecimientos. Cuando llegaron los camiones con plataforma que transportaban a los condenados, incluida Barkman, la atmósfera se volvió tensa. Mientras los prisioneros eran llevados a la horca, la multitud comenzó a lanzar piedras, lo que obligó a los militares a disparar tiros de advertencia al aire para restaurar el control. La ejecución de Barkman fue casi tan caótica como su vida. Después de que se atara la soga alrededor de su cuello, el camión en el que estaba no logró arrancar, dejándola incómodamente de pie frente a la multitud, aún viva. Los espectadores, cada vez más inquietos, comenzaron a murmurar con frustración. De repente, un exprisionero de Stutthof, lleno de un deseo de retribución, se abalanzó hacia adelante y empujó a Barkman fuera de la plataforma del camión. Murió instantáneamente. Su cuello se rompió por la fuerza de la caída. La escena que siguió fue horripilante. Mientras el cuerpo de Barkman se balanceaba con la brisa, miembros de la multitud se abalanzaron hacia adelante, ansiosos por reclamar un pedazo de su ropa o un botón como un macabro souvenir. Esta frenética lucha mostró la profunda ira y la necesidad de venganza que sentían aquellos que habían sufrido bajo el régimen nazi. Después de la ejecución, el cuerpo de Barkman, junto con los de otros criminales ejecutados ese día, fue enviado al Teatro Anatómico de Danzig. Allí, sus restos se utilizaron como material visual para los estudiantes de medicina, una indignidad final que contrastaba fuertemente con la vida que alguna vez había llevado. Finalmente, su cuerpo fue desechado como residuo biológico, un final duro para alguien que una vez tuvo tanto poder sobre la vida y la muerte. Wanda Klaff, de trabajadora de fábrica a despiadada guardia de las SS. Wanda Klaff, una de las supervisoras menos conocidas del campo de concentración de Stutthof, logró mantenerse en un perfil bajo a pesar de sus acciones crueles. Nacida en 1922 en Danzig, ahora Gdańsk, Polonia, de padres alemanes,
Wanda Kaczynski creció en una familia de clase trabajadora. Su padre era trabajador ferroviario y en 1941 la familia cambió su apellido a Klaff, posiblemente para evitar ser confundidos con judíos en una época de escrutinio racial intensificado en la Alemania nazi. Wanda completó sus estudios en 1938 y trabajó en una fábrica de mermeladas hasta 1942. Ese año, se casó con Willy Klaff e inicialmente asumió el rol de ama de casa. Sin embargo, pronto encontró empleo como operadora de tranvía, aunque no mantuvo sus trabajos por mucho tiempo. Para 1944, a medida que la guerra se intensificaba y aumentaban las demandas laborales, Wanda Klaff se unió al personal del campo de concentración de Stutthof, específicamente en el subcampo del campamento en Prusce, en la actual Polonia del Norte. Klaff rápidamente se ganó una reputación por su brutalidad. Fue asignada para supervisar las formaciones, una tarea que realizaba con despiadada eficiencia. Las formaciones debían realizarse 3 veces al día, pero Klaff, como algunos de sus compañeros supervisores, a menudo aumentaba la frecuencia, utilizando estas ocasiones como oportunidades para ejercer su autoridad e infligir dolor. De pie en la entrada de los barracones, Klaff blandía un látigo, golpeando a cada prisionero mientras salían. Algunos prisioneros, desesperados por evitar los latigazos, intentaban escapar por las ventanas, pero esto a menudo les provocaba lesiones aún peores. Después de solo una semana bajo la supervisión de Klaff, los prisioneros a menudo estaban cubiertos de moretones de pies a cabeza, ya sea por su látigo o por sus desesperados intentos de evitarlo. La severidad de estas palizas a veces conducía a muertes, ya que algunos prisioneros sucumbían a sus heridas. Aquellos que sobrevivían sabían que su destino aún podría terminar en las cámaras de gas, una amenaza constante y latente dentro del campo. La crueldad de Klaff iba más allá de sus deberes diarios. Se sabía que disfrutaba del sufrimiento de los demás, un rasgo que la convirtió en una de las guardias de los campos nazis más notorias. A pesar de sus acciones, Klaff siguió siendo una figura relativamente oscura, posiblemente debido a su naturaleza reservada y al hecho de que rara vez hablaba o llamaba la atención fuera de su papel como supervisora. El 5 de octubre de 1944, Klaff fue transferida al subcampo Rositten de Stutthof, donde continuó su brutal supervisión. Como sus compañeras supervisoras Jenny Wanda Barkman y Ewa Paradis, el sadismo de Klaff no tenía límites. A medida que las fuerzas soviéticas se acercaban a Stutthof a principios de 1945, Wanda Klaff, como muchos de sus compañeros supervisores de las SS, vio la escritura en la pared. El fin del régimen nazi era inminente, y con él, el inevitable ajuste de cuentas para quienes habían participado en sus atrocidades. Sabiendo que su papel en las operaciones brutales del campo la convertiría en un objetivo, Klaff optó por huir en lugar de enfrentarse a la captura por el avance del Ejército Rojo. Escapó del campo en el caos de principios de 1945 e intentó regresar a una semblanza de su vida anterior, mezclándose nuevamente en la sociedad civil. Sin embargo, el intento de Klaff de retomar la normalidad fue breve. El 11 de junio de 1945, solo un mes después de la rendición de Alemania, fue arrestada por las autoridades polacas que estaban capturando a ex colaboradores nazis y criminales de guerra. Una vez en prisión, Klaff cayó gravemente enferma de fiebre tifoidea, una enfermedad que había cobrado la vida de muchos prisioneros en los campos de concentración. Por un tiempo, experimentó el sufrimiento físico que había infligido tan cruelmente a otros. Su enfermedad retrasó su juicio, pero una vez que recuperó la salud, Klaff fue llevada ante la justicia junto a otras supervisoras y personal masculino de Stutthof. Durante el juicio, Klaff mostró poca emoción y no mostró remordimiento por sus acciones. Alegó que simplemente estaba cumpliendo con su trabajo, insistiendo en que su papel como supervisora no era más que un deber que debía cumplir. Sin embargo, los testigos en el juicio pintaron una imagen muy diferente. Testificaron sobre la crueldad implacable de Klaff, describiendo cómo golpeaba rutinariamente al menos a 2 prisioneros cada día, aunque muchos creían que este número estaba subestimado. Los testimonios fueron desgarradores y no dejaron duda sobre la naturaleza sádica de Klaff.
Los sobrevivientes relataron el terror que infundía en los prisioneros, su uso despiadado del látigo y su fría e insensible actitud. Las pruebas presentadas durante el juicio resaltaron la profunda creencia de Claff en la superioridad racial e ideológica que la había llevado a cometer actos tan atroces. Consideraba a los prisioneros del campo como subhumanos, tratándolos con un nivel de brutalidad que era tanto sistemático como personal. El juicio fue relativamente breve, ya que las pruebas contra Claff y sus compañeros acusados eran abrumadoras. El tribunal la declaró culpable de crímenes de guerra y fue condenada a muerte. El 4 de julio de 1946, a la edad de 24 años, Wanda Claff se encontraba entre las otras mujeres condenadas en la fila de horcas. La ejecución tuvo lugar en Gdańsk y fue un evento público, con miles de personas reunidas para presenciar los últimos momentos de aquellos que habían causado tanto sufrimiento. Claff, como las demás, fue ahorcada, poniendo fin a su breve pero brutal vida. De campesina a verdugo. El ascenso de Gerda Steinhoff en Stutthof. El tiempo de Gerda Steinhoff en el campo de concentración de Stutthof fue breve, durando menos de un año, pero en ese corto periodo se ganó una notoria reputación por su extrema crueldad. Nacida en 1922, los detalles sobre la vida temprana de Steinhoff son escasos. Lo que se sabe es que durante su adolescencia trabajó como sirvienta en una granja cerca de Danzig, en lo que ahora es el norte de Polonia. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Steinhoff se mudó a Danzig, encontrando empleo primero como cocinera y luego como conductora de tranvía. En 1944, Steinhoff se casó y tuvo un hijo, y a través de su esposo y su trabajo se familiarizó con los soldados nazis estacionados en la zona. Fue a través de estas conexiones que se enteró de la escasez de personal en el campo de concentración de Stutthof, donde los nazis estaban reclutando activamente, particularmente a mujeres, para ocupar puestos como guardias del campo. Sin dudarlo, Steinhoff decidió unirse al personal del campo, plenamente consciente de la brutal reputación de Stutthof como un sitio de persecución y exterminio. Su decisión fue impulsada por el deseo de ser parte de esta infame máquina. Steinhoff demostró rápidamente ser una aprendiz entusiasta. Su rol en Stutthof evolucionó rápidamente y a los pocos meses de unirse fue promovida a Blockführerin o líder de bloque en el campamento de mujeres SK Treso de Stutthof. Esta promoción la colocó en autoridad directa sobre prisioneras, una posición que ejerció con brutal eficiencia. Los relatos de los sobrevivientes de este periodo pintan un cuadro aterrador de la crueldad de Steinhoff. Estaba activamente involucrada en el proceso de selección para las cámaras de gas, condenando a innumerables individuos a la muerte. Los testigos también informaron que Steinhoff encontraba placer sádico en el sufrimiento de los prisioneros, disfrutando a menudo del dolor que infligía. Para finales de 1944, las acciones despiadadas de Steinhoff fueron consideradas tan valiosas para el funcionamiento del campo que fue promovida una vez más, esta vez al rango de SS Oberaufseherin, una posición de guardia superior. El 1 de diciembre de 1944 fue reasignada al subcampo femenino de Bromberg-Ost de Stutthof, ubicado en Bydgoszcz cerca de Danzig. Sus superiores reconocieron su lealtad y dedicación a la causa nazi, otorgándole una medalla por su servicio al Tercer Reich. A medida que la guerra llegaba a su fin, Steinhoff permaneció dedicada a su papel, conocida por su compromiso inquebrantable y su despiadada supervisión de los prisioneros. Sin embargo, cuando la situación en el frente oriental se deterioró y quedó claro que la guerra estaba llegando a su fin, Steinhoff decidió huir del campo. El 25 de enero de 1945 dejó su puesto y regresó a casa con la esperanza de escapar de las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, su intento de regresar a una vida normal después de la guerra fue de corta duración. El 25 de mayo de 1945, solo unas semanas después de la rendición de Alemania, fue arrestada por las autoridades polacas que estaban capturando activamente a criminales de guerra nazis. Steinhoff, al igual que muchas otras mujeres de las SS y personal del campo, fue detenida y acusada de crímenes de guerra relacionados con su papel en las atrocidades cometidas en el campo de concentración de Stutthof y sus subcampos.
Steinhoff fue juzgada junto a otras guardias de las SS y funcionarios del campo. Los procedimientos fueron parte de una serie de juicios de posguerra destinados a llevar ante la justicia a aquellos responsables del Holocausto. A pesar de la gravedad de los cargos en su contra, Steinhoff mostró una impactante falta de remordimiento durante el juicio. A menudo hacía bromas y reía, aparentemente indiferente al sufrimiento que había causado. Cuando el juez la interrogó sobre sus acciones en el campo, en particular si alguna vez había abusado físicamente de los prisioneros, Steinhoff intentó minimizar su participación. Alegó que su rol era puramente administrativo, un trabajo burocrático sin contacto directo con los prisioneros. El juicio concluyó con la condena de Steinhoff por crímenes de guerra y la sentencia de muerte. Su ejecución estaba programada junto con la de varios otros criminales de guerra nazis condenados. El 4 de julio de 1946, en Gdańsk, fue ahorcada junto con las otras mujeres que habían servido como supervisoras en Stutthof. La ejecución fue un evento público, atrayendo a una gran multitud ansiosa por presenciar los últimos momentos de aquellos que habían infligido tanto sufrimiento. La atmósfera en la ejecución estaba cargada con una mezcla de ira y deseo de justicia. A medida que las mujeres condenadas eran llevadas al patíbulo, la multitud se volvía inquieta. Después de la ejecución, mientras el cuerpo de Steinhoff colgaba sin vida, la multitud avanzó, cortando trozos de la cuerda utilizada para colgarla, así como fragmentos de su ropa. Según el folclore local, estos perturbadores recuerdos se creía que traían buena suerte. La escena caótica llevó al oficial comandante a ordenar que los cuerpos fueran rápidamente retirados para evitar más violaciones. El cuerpo de Steinhoff, junto con el de las otras mujeres ejecutadas, fue donado a la Academia Médica de Gdańsk, donde fueron utilizados en cursos de anatomía. Esta última indignidad contrastaba fuertemente con el poder que Steinhoff había ejercido sobre la vida y la muerte en los campos de concentración. Las ejecuciones en Stutthof fueron de las últimas ejecuciones públicas en Polonia. La última ejecución pública en el país tuvo lugar el 21 de julio de 1946, en Poznań, donde Arthur Greiser, el exgobernador nazi de la región de Danzig-West Prusia, y un destacado funcionario nazi, fue ejecutado por sus crímenes. La vida de Gerda Steinhoff terminó en el patíbulo, marcando la conclusión de una breve pero devastadora carrera como una de las supervisoras femeninas más temidas en el sistema de campos de concentración nazi. Herta Bote, brutalidad inquebrantable en los últimos días del Tercer Reich. Herta Bote, una de las supervisoras femeninas más notorias en el sistema de campos de concentración nazi, es un ejemplo escalofriante de cómo personas comunes pueden cometer actos extraordinarios de crueldad cuando están empoderadas por un sistema corrupto y maligno. Nacida en 1921 en Tetterow, Mecklenburg, Alemania, la vida temprana de Bote no estuvo marcada por la brutalidad por la que más tarde sería conocida. A diferencia de muchos de sus compañeros de las SS, que tenían poca educación formal, Bote era alfabetizada y competente en la escritura. De niña, era conocida por ser servicial y atenta, a menudo ayudando a sus compañeros de clase con sus tareas y asistiendo a su padre en su pequeña tienda de madera. Más tarde trabajó como enfermera en un hospital industrial, donde se la describía como alguien siempre dispuesta a ayudar a los necesitados. Sin embargo, el carácter de Bote cambió drásticamente después de que se unió a la Liga de Chicas Alemanas, BDM, en 1939, la rama femenina de la juventud hitleriana. La BDM desempeñó un papel crucial en la adoctrinación de las jóvenes alemanas con la ideología nazi. Bote rápidamente adoptó los retorcidos ideales del régimen nazi, desarrollando una pasión por el acondicionamiento físico y los deportes, cualidades que llamaron la atención de los oficiales nazis. En 1942, Bote recibió la oportunidad de convertirse en guardia de campo, una posición que prometía autoridad y poder dentro del régimen nazi. Aceptó la oferta y pasó 4 meses de entrenamiento riguroso para unirse a las filas de las SS como parte del personal de supervisión. Bote sobresalió en su entrenamiento, mostrando una aptitud natural para la brutal disciplina y obediencia que el rol requería. A finales de 1942 fue enviada a su primer destino, el campo de concentración de Stutthof.
En Stutthof, Bothe rápidamente ganó el apodo de «la sadista de Stutthof» debido a su extrema crueldad. Su reputación por la brutalidad se extendió rápidamente entre los prisioneros. Era conocida por su despiadada aplicación de las reglas del campo y su disposición a usar violencia física extrema para mantener el orden. Bothe frecuentemente recurría a golpizas brutales y otras formas de castigo para afirmar su dominio sobre los prisioneros. Su sadismo no conocía límites, convirtiéndola en una de las figuras más temidas en el campo. La crueldad de Bothe iba más allá de la violencia física. También era competente en el manejo de armas de fuego. A diferencia de muchas de sus compañeras guardias, Bothe estaba bien entrenada en el uso de una pistola y frecuentemente llevaba su pistola Luger para intimidar y controlar a los prisioneros. La simple vista de su presencia armada era suficiente para infundir terror en los prisioneros del campo. Bothe a menudo usaba su pistola para disparar a los prisioneros a quemarropa, a veces con poca provocación. Durante las comidas se decía que castigaba a entre 7 y 8 prisioneros diariamente al negarles comida, retirarles los platos y dejarlos sin pan ni agua. Esta forma de castigo era un método lento y deliberado de tormento, especialmente en las duras condiciones del campo. A medida que la guerra avanzaba y las fuerzas soviéticas se acercaban a Stutthof en enero de 1945, Bothe fue encargada de liderar una de las infames marchas de la muerte. Estas evacuaciones forzadas tenían el propósito de trasladar a los prisioneros lejos de los aliados que avanzaban, a menudo resultando en la muerte de muchos que estaban demasiado débiles para soportar el agotador viaje. Bothe condujo a un grupo de prisioneros desde Stutthof hasta Bergen-Belsen, haciendo una breve parada en Auschwitz en el camino. La marcha tuvo lugar en condiciones invernales brutales, con los prisioneros forzados a caminar durante días con escasa comida o refugio. Para cuando la procesión llegó a Bergen-Belsen, entre el 20 y el 26 de febrero de 1945, muchos de los prisioneros estaban en un estado de agotamiento extremo o ya habían perecido. Bergen-Belsen fue donde las fuerzas británicas finalmente encontraron a Bothe en abril de 1945, tras la liberación del campo. Las condiciones en Bergen-Belsen eran tan horrendas que incluso los soldados experimentados quedaron impactados por las escenas de hambre masiva, enfermedades y muerte. Bothe, junto con otros miembros del personal de las SS, fue arrestada y posteriormente se le juzgó por su papel en las atrocidades cometidas allí. Durante los juicios de Belsen celebrados en septiembre de 1945, Bothe intentó negar las acusaciones en su contra, a pesar de la abrumadora evidencia de su conducta brutal. Numerosos testigos testificaron sobre su comportamiento sádico, relatando cómo había golpeado frecuentemente a los prisioneros y usado su pistola para disparar a los reclusos aparentemente al azar. A pesar de la gravedad de los cargos, Bothe fue condenada a solo 10 años de prisión, una sentencia que muchos sobrevivientes y observadores consideraron sorprendentemente benigna, dado el alcance de sus crímenes. Su sentencia se basó en gran medida en el uso de la pistola contra los prisioneros, pero no tuvo en cuenta completamente el alcance más amplio de sus acciones sádicas. Aún más controversial, Bothe no cumplió su sentencia completa. El 22 de diciembre de 1951, el gobierno británico le concedió la liberación anticipada como parte de una política más amplia de clemencia para ciertos criminales de guerra. Esta decisión permitió que una de las guardias femeninas más notorias de la era nazi viviera el resto de su vida en libertad. Después de su liberación, Bothe cambió su apellido a Langer y vivió tranquilamente en Alemania hasta su muerte en el año 2000. Logró evitar el ojo público durante el resto de su vida, nunca enfrentando completamente las consecuencias de sus acciones durante la guerra. Justicia retrasada. La persistente persecución de criminales de guerra nazi décadas después de Stutthof. Sin embargo, los crímenes contra la humanidad no tienen fecha de caducidad, y algunos de los perpetradores de Stutthof fueron llevados a juicio décadas después de que terminara la guerra. Por ejemplo, en 2018, Johann Rebogen, de 94 años, que había servido en Stutthof entre 1942 y 1944, fue identificado y llevado a juicio. Dado que tenía menos de 21 años cuando se cometieron los crímenes,
fue juzgado en un tribunal juvenil en Münster. Rehbogen fue acusado de estar involucrado en el asesinato de más de 100 prisioneros polacos y 77 prisioneros de guerra soviéticos utilizando gas Zyklon B. En 2019, otro ex guardia de las SS, Bruno Dey, fue condenado a los 93 años por su papel en la muerte de más de 5.000 prisioneros en Stutthof entre 1944 y 1945. Estos casos destacan que, incluso en la vejez, aquellos que participaron en estas atrocidades aún están siendo responsables. Quizás el caso más impactante fue el de Irmgard Furchner, de 96 años, una ex secretaria de Stutthof, quien fue llevada a juicio en Alemania en 2021. Se le acusó de complicidad en el asesinato de más de 11.000 personas encarceladas allí. Cuando las autoridades llegaron para arrestarla, intentó huir, pero debido a su edad no llegó lejos. Viviendo en un hogar de ancianos en Quickborn en ese momento, tomó un taxi para escapar a las afueras de Hamburgo, pero fue arrestada varias horas después. Estuvo bajo custodia policial durante 5 días antes de ser equipada con una pulsera electrónica. Furchner fue llevada al tribunal en Itzehoe, Alemania del Norte, en una silla de ruedas de ambulancia azul debido a la pandemia de COVID-19. Su rostro estaba cubierto con una mascarilla médica. En el momento de sus crímenes, solo tenía 18 años, trabajando como secretaria del comandante de Stutthof, Paul Werner Hopp, por lo que también fue juzgada en un tribunal juvenil. Podría ser la persona de mayor edad jamás juzgada como menor, lo que atrajo un interés público significativo, requiriendo medidas de seguridad intensivas. El juicio incluso tuvo que trasladarse a un almacén prefabricado en las afueras del pueblo para mantener a los curiosos a raya. A lo largo del juicio, Furchner apenas habló, solo confirmando su nombre y dirección y afirmando que era viuda. Se negó a responder a la mayoría de las preguntas, con su abogado argumentando que sus crímenes estaban bien documentados. Después de solo unos días, se leyó la acusación en una sala de tribunal llena. Furchner escuchó en silencio desde detrás de una pantalla de vidrio destinada a protegerla del coronavirus. El juez concluyó que, dada su función administrativa clave y el tamaño reducido del campo, debió haber estado al tanto de todo lo que ocurría en Stutthof. Uno de los métodos particularmente espantosos discutidos durante el juicio implicaba a hombres de las SS disfrazados de médicos, quienes decían a los prisioneros que estaban midiendo su altura, pero luego les disparaban en el cuello desde una sala adyacente. Este método se utilizaba para matar a unos 30 prisioneros en solo 2 horas. Los cuerpos eran luego enjuagados, transportados y quemados. El tribunal también escuchó testimonios de prisioneros siendo forzados a entrar en cámaras de gas llenas de Zyklon B, donde morían en agonía, arañando su piel y arrancándose el cabello en desesperación. Irmgard Furchner cumplirá 100 años en marzo de 2025, pero ya no vivirá como una mujer libre. La búsqueda de justicia continúa, sin importar cuántos años hayan pasado. Aunque figuras como Ilse Koch, conocida como la bruja de Buchenwald, e Irma Grese, la hiena de Auschwitz, son más famosas, no debemos olvidar a las 5 jóvenes guardias femeninas de Stutthof que fueron ejecutadas en 1946. Estas mujeres, en sus 20 y tantos años, fueron responsables de atrocidades indescriptibles, acabando con la vida de decenas de miles de personas inocentes en el norte de Polonia ocupada. Sus crímenes y la juventud con la que los cometieron son recordatorios impactantes de que el mal puede manifestarse en muchas formas, incluso bajo la apariencia de individuos aparentemente ordinarios.